Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con la creepypasta. Todo comenzó como un día normal y tranquilo. Yo estaba en los estudios de, de la serie Thomas y sus amigos. Hasta ahí todo iba normal. Aquel día, el reverendo Audrey nos pidió de que hiciéramos una película llamado Thomas y sus amigos, el rey de las vías. Así que todos aceptamos y nos preparamos para hacer la película de Thomas y sus amigos, el rey de las vías. Ya había pasado unos minutos y la película por fin habíamos terminado de hacer la película. Así que Audrey me pidió de que para el año próximo, dentro de unos días, anunciaría la película de Thomas y sus amigos, el rey de las vías. Lo cual yo acepté, así que fuimos a descansar. Pasaron unos minutos y ya era la hora de salir. Mientras me dirigía a mi casa, me estaba haciendo una pregunta de si algo podría pasar. Me quedé pensándolo, así que no lo pensé más. Y así hasta que llegué a mi casa y decidí bajar de mi auto. Así que entré a mi casa. Al entrar a mi casa, me dispuse a descansar. Ya había pasado unos minutos y luego, después de cenar, me recosté en mi cama, así que me quedé dormido. Pero en medio de las 2:20 de la mañana, alguien me había llamado por teléfono. Yo al contestar le pregunté de quién era y me quedé confundido al ver que era el reverendo Audrey llamándome a estas horas. Así que le pregunté sobre qué era lo que quería y él me dijo que viniera lo más pronto posible. Yo acepté, así que fui lo más rápido posible y llegué a los estudios, y al llegar vi que ahí estaba el reverendo Audrey y me dijo de que mientras estaba viendo los planos para la nueva temporada de Thomas y sus amigos, vio que uno de esos era un disco de una película, el cual al verlo se quedó sorprendido, pero no me quiso contar más sobre el resto y me pidió que mejor lo destruyera, ya que nadie tiene que verlo. Yo acepté, así que agarré todo y me fui lo más pronto posible. Y al llegar a mi casa, en el camino me quedé confundido al ver que había un disco de una película, la que no tenía idea exactamente de qué era. Así que no lo pensé más y llegué a mi casa. Y antes de destruirla, se me ocurrió una idea. Y era la de ver esa película para ver de qué trataba. Así que decidí ver. Así que decidí ver la película. Así que al introducirla, me di cuenta de que era casi igual que la película de Thomas y sus amigos, Rey de las Vías 2, pero esta se llamaba Thomas y sus amigos, Rey de las Vías 2, La venganza del Indoraptor, cual me quedé confundido al ver una segunda película de Thomas y sus amigos, El Rey de las Vías, así que no lo pensé dos veces, así que me puse a ver esta película. Así que sin pensarlo, comencé a verla. La película comenzó con todas las locomotoras tranquilamente en la isla de Sodor,
Mientras estaban, mientras las locomotoras estaban rondando tranquilamente en la isla, vi que Thomas estaba tirando de Annie y Clarabel, como siempre lo hacía, tirar de sus vagones. Mientras las locomotoras se iban tranquilamente a hacer sus trabajos. Hasta ahí todo iba normal, no había nada de malo. Pero luego, con la cámara se puso en negra y se enfocó que era de noche. Y hasta que la cámara enfocaba a las locomotoras charlando de lo ocurrido en la primer película de El Rey de las Vías. Thomas le dice que gracias a la ayuda de Jack, la excavadora, pudo salvar a Stephen de caer del puente que estaba destruido y viejo en la mina una antigua, y que luego había encontrado la corona que había desaparecido miles de años. Cual Thomas y los demás se sorprendieron hasta que de pronto llega Sir Topham Hatt y le dice de que mañana sería un día de trabajo muy duro. Todas las locomotoras aceptaron y Sir Topham Hatt le dijo de que mañana todos irán al castillo Olsted para una gran reunión de las locomotoras, la cual las locomotoras aceptaron y duermen. La cámara enfocó que era el día siguiente, donde Thomas es el primero en despertar, y James le dice a Thomas que mejor se levante, o si no querrá pasar lo mismo que a Stephen. Lo decía en modo de broma. Y hasta que Thomas le dice que mejor deje de bromear y que vaya. James acepta y va, pero la cámara enfocaba a la oficina de Sir Topham Hatt, que estaba dispuesto a salir, pero luego la radio de su oficina empezó a sonar. Sir Topham Hatt, al agarra la radio y empezó a escuchar lo que decía. La radio decía de que en el continente se puso a prueba una especie nueva de un dinosaurio, entre la mezcla de un velociraptor y los restos del Indominus Rex que murió. Y menciona de que el nuevo dinosaurio se llevaba por nombre Indoraptor. Sir Topham Hatt se queda pensativo al escuchar el nombre del Indoraptor. Pero Sir Topham Hatt no lo pensó dos veces y decidió retirarse. La cámara enfocaba a las locomotoras llegando al castillo Olsted y todos se quedaron en la dichosa reunión luego después de lo que pasó hace unos días. Y mientras Stephen conversaba con Thomas le dice de que él había traído a Sir Topham Hatt, pero él le había dicho de que en el continente se puso a prueba un nuevo experimento, que es la mezcla del Velociraptor con los restos del Indominus Rex, y le mencionó de que la nueva creación se llamaba Indoraptor. Stephen no tenía idea exactamente de qué tan peligroso es el Indoraptor. Thomas tampoco sabía de lo peligroso que era el Indoraptor. Así que estaban dispuestos a irse. Pero luego llega Spirit. Hasta que Millie llega y les dice a todos de que no pueden irse, ya que desgraciadamente varios árboles se cayeron de manera extraña, habían bloqueado las vías, y le dice de que lo peor, y es que una gran tormenta se aproximaba a la isla de Sodor. El conde al escuchar eso, les dice a las locomotoras que se queden que lo mejor sería refugiarse en el castillo Olsted para asegurarse de que cuando pase la tormenta. Sir Topham Hatt acepta y procedió a irse, pero la cámara enfocaba a un laboratorio que era del continente, donde ahí se escuchaba la alarma que al parecer algo estaba pasando ahí, y se escuchaban gritos de los científicos y de personas también. Pero lo que más me asustó y es que de lejos se escuchaba
el rugido del Indoraptor, dado a entender de que este se había escapado de su jaula y había atacado a los científicos. Y luego la cámara enfocaba como el Indoraptor había escapado de su jaula y se dispuso a irse y se dispuso a dirigirse a la isla de Sodor con una velocidad inimaginable. La cámara enfocaba a Henry tirando tranquilamente del pez volador, pero luego ve que el cielo estaba nublándose, significando una tormenta. Y Henry decidió ir directamente a dejar sus vagones y regresarse rápido a la estación de Titmouse para buscar refugio de la tormenta. Así que luego, después de que llegó a los muelles de Brendan y dejar su cargamento, este procedió a ir corriendo hacia la estación, pero en el camino no escuchó el rugido del Indoraptor. Henry, al escuchar ese rugido, miró hacia la izquierda para ver de dónde vino el rugido. Y cuando voltea, se da cuenta de que algo no estaba bien, hasta que de la nada el Indoraptor se lanza contra Henry y empezó a destrozarlo con sus dientes y garras, hasta que la cámara enfocaba que Thomas y los demás se refugiaron en la estación de en el castillo Olsted. Y Sito Hamhat le preguntaba al conde de lo que estaba pasando, de cuánto duraría la tormenta. El conde le dice que mejor se tranquilice, la tormenta seguirá mañana en la noche. Sito Hamhat se tranquiliza, pero él sabía que algo no estaba bien, hasta que la radio del castillo se escuchó, y Sito Hamhat, al agarrar la radio, esta decidió escuchar y decía que el Indoraptor había escapado del laboratorio. Sito Hamhat, al escuchar eso, entonces este se sorprende y le dice al conde que irá a hablar a las locomotoras de lo que había pasado. Así que este fue corriendo y al llegar les dice a todas las locomotoras de que el Indoraptor se había escapado. Thomas y los demás se sorprendieron al escuchar eso, y Percy, asustado, le dice de que si esa cosa viene, los matará a todos. Sito Hamhat, asustado, no sabía qué hacer hasta que se dispuso a correr hacia adentro para buscar refugio. Y la cámara enfocaba a Donald y Douglas tirando de unos vagones llenos de chatarra, mientras los dos discutían, como siempre. Pero la discusión fue interrumpida por el rugido del Indoraptor que se escuchaba. Los dos, al escuchar eso, se asustaron demasiado, y al voltear ven que el Indoraptor estaba justamente ahí, acechándolos, hasta que este se lanzó hacia los dos y empezó a atacarlos a ambos, rasguñándolos y mordiéndolos hasta matarlos. Hasta que la cámara enfocaba, hasta que el Indoraptor se dispuso a correr a buscar otra víctima para asesinar. La cámara enfocaba como todos los ciudadanos estaban asustados al oír de que el Indoraptor se había escapado. Hasta que de la nada, de lejos se escuchó el rugido del Indoraptor, y hasta que cuando voltean ven que era el Indoraptor. La policía, al ver al Indoraptor, procedió a dispararle, pero al dispararle la criatura solo se enfureció y comenzó a morder a todo, y hasta que el Indoraptor comenzó a atacar a todos de la peor forma brutal. A unos le arrancaba la cabeza,
a otros los mordía y otros arrancándole sus órganos. Mientras el Indoraptor rugía mientras asesinaba sus víctimas. La cámara enfocaba en el castillo Olsted, donde Thomas estaba asustado al ver que el Indoraptor se había escapado y ahora iba directamente hacia ellos. Y Percy le dice que mejor se tranquilice, que nada malo pasaría. Gordon, desconfiado, le dice que mejor no se preocupen, que seguramente las autoridades o la policía, los soldados, lo capturen ahí y se lo lleven de vuelta. Percy, confundido, acepta y los demás también. Así que proceden a descansar. La cámara enfocaba cómo Diesel estaba rondando tranquilamente, que al parecer estaba yendo de regreso a los talleres Diesels. Pero luego escucha el rugido del Indoraptor. Diesel, confundido, se dispone a buscar para ver de dónde vino ese rugido. Y al ver, fue su sorpresa al encontrarse con el Indoraptor. El Indoraptor, al ver a Diesel, se lanzó contra él y empezó a atacarlo a él de la peor forma, brutal. Y luego la cámara enfocaba cómo Spencer estaba tirando tranquilamente del vagón con el duque y la duquesa de Foxborough, mientras Spencer tenía que regresarse debido a la lluvia, debido a la tormenta que ya había llegado. Eso le molestó un poco a Spencer, ya que a él no le gustaba la lluvia. Pero luego Spencer comenzó a escuchar el rugido del Indoraptor. Spencer, confundido, voltea a ver. Y cuando de la nada el Indoraptor se lanzó contra él y empezó a atacar a Spencer, matándolo brutalmente. Pero lo peor fue que cuando el Indoraptor consiguió entrar al vagón donde estaba el duque y la duquesa de Foxborough, hasta que el Indoraptor comenzó a matar a ambos de la peor forma. Y luego la cámara como la tormenta había llegado a Sodor y empezó a afectar cada vegetación. Thomas, al ver la tormenta, sabía que la tormenta iba a detenerse muy pronto. Pero luego Gordon, asustado, le dice de que de lejos escuchó el rugido de esa criatura que al parecer no mentía. El Indoraptor había llegado a la isla de Sodor y comenzó a hacer su masacre, que en todos lados. Thomas, al escuchar esto, se sorprende demasiado, hasta que luego la cámara enfocaba cómo el Indoraptor comenzó a escalar el castillo Olsted, hasta que la cámara enfocaba cómo el Indoraptor, como Sir Topham Hatt, escondido en una habitación, en una cama, junto a sus nietos. Pero escucha ruidos. Sir Topham Hatt le dice a su nieta que se quede, que él buscará algo. Procede allí corriendo, pero la cámara enfocaba cómo la niña como la nieta de Sir Topham Hatt estaba asustado, hasta que de pronto ve que de la ventana entró el Indoraptor, hasta que el Indoraptor, al ver a la nieta de Sir Topham Hatt, procedió a acercarse lentamente hacia ella y estaba dispuesto a devorársela. Pero de la nada, Sir Topham Hatt había aparecido y con una escopeta empezó a dispararle a esa cosa, haciéndola que retrocediera, hasta que salió corriendo. Sir Topham Hatt sabía que tenía que detener esa cosa antes de que matara a todos. Así que salió corriendo
hacia las locomotoras. Y luego la cámara enfocaba que las locomotoras estaban asustados. Hasta que de la nada viene corriendo Sirto Hamhat y le dice de que el Indoraptor había entrado y casi atacaba a su nieta, pero por suerte logró dispararle y ahuyentarlo, pero teme de que esa cosa pueda regresar y atacar a todos. Thomas, asustado, no sabía qué hacer hasta que Gordon los tranquiliza y le dice que él necesita la ayuda de alguien para acabar con esa cosa. Y Thomas, sin opciones, le dice que lo mejor que hay que hacer es necesitar ayuda de alguien, y será muy arriesgado, tendrá que salir en la tormenta. Todos deciden irse, pero menos James, que decidió quedarse en la estación, es decir, quedarse en el castillo, porque no quería que su pintura se arruine por la lluvia. Pero los dos, sin opciones, se retiran dejando a James. Y en el camino se detuvieron por el tronco que cubría. Thomas, confundido, no tenía idea de cómo iban a quitar ese tronco si la ayuda vendría mañana. Gordon ya le dice que él ya cuenta con alguien. Hasta que de la nada, unos truenos, un estruendo se escuchó de lejos. Y Thomas y los demás sabían de quién era, de quién provocó esos estruendos. Era la reina Amy, junto con N20. Thomas, más al ver a la reina Amy, le pide que mejor los ayude a llegar al otro lado y le cuenta todo. La reina Amy le dice que no se preocupe y usando su magia los pone al otro lado del tronco tirado. Y Thomas le dice que necesita de su ayuda. Ella acepta hasta que los dos proceden a irse corriendo a buscar a otra víctima, a buscar al Indoraptor. Luego la cámara enfocaba cómo el Indoraptor se devoraba brutalmente a Salty, como este lo despedazaba. Pero luego una bala impactó contra el hombro del Indoraptor, haciendo que este rugiera del dolor. Y cuando ve que era el Sirto Hamhat que le había disparado a esa cosa, junto con los demás. Así que Sirto Hamhat, hasta que Sirto Hamhat le pide a la reina mía y a N20 de que ataquen a esa cosa y que él también los ayudará. La reina y mi Technoblade aceptan, y si N20 aceptan, hasta que ambas decidieron atacar a esa cosa. Así que comenzó la batalla. El Indoraptor rugía mientras intentaba morder a la reina y mi, pero esta esquivaba sus mordidas con facilidad. N20, haciendo lo mismo, ataca brutalmente al Indoraptor, pero este con una rapidez rasguña brutalmente a N20. La reina Amy se molesta hasta que, atacando brutalmente al Indoraptor, mientras el Indoraptor continuaba atacando a la reina Amy. Pero hasta que el Indoraptor mordió bruscamente el brazo de la reina Amy y estaba dispuesto a arrancárselo, pero de la nada Sirto Hamhat con su escopeta comenzó a dispararle a esa cosa, apartándola de la reina Noemi. N20, usando su habilidad, ataca brutalmente al Indoraptor, hasta que Sirto Hamhat le pide a la reina Noemi que acabe con el Indoraptor. La reina Noemi acepta hasta que, usando todo su poder, así que usando su espada, se prepara para atacar al Indoraptor. El Indoraptor se levanta una vez más y estaba dispuesto a atacar a la reina Amy y a N20, pero Sirto Hamhat rápidamente
se lo dispara hacia el Indoraptor, tirándolo contra el sol hasta que la reina Amy, aprovechando y con su espada, se lo clava bruscamente al Indoraptor hasta que el Indoraptor rugió del dolor hasta que este deja de moverse, dando a entender de que murió. Todos al ver, Sito Hamhat, al ver que la reina Amy había conseguido matar al Indoraptor, este arroja el Indoraptor al océano. Thomas le agradece a la reina Amy a N20. Así que la reina Amy les dice que no hay problema. Y N20 le dice que ella le contó todo lo que pasó. Ellos se quedan de acuerdo hasta que la reina Amy y N20 se retiran. Sito Jaja le dice que mejor regresen a la estación de Titmouse, ya que, como están del otro lado del tronco que bloqueaba, les ayudó a ir. Thomas acepta, y luego se mostró que la reina Amy había curado a todos. Y después de eso, la cámara se enfocó que la tormenta había terminado. Y se mostró que... Espere. Y Thomas... Y esto que... Jack, junto con Marion, lograron quitar ese gran tronco que cubría las vías. Y Thomas le dice que mejor que es hora de continuar con sus vidas normales, ya que la tormenta había terminado. Ellos aceptan. Y en donde ahí la película había terminado. Yo me quedé sorprendido al ver todo eso y ahora entendía de por qué Audrey no me quiso contarme sobre el resto. Así que yo por ganas de volver a ver esta película, así que la guardé y me dispuse a dormir. Pasaron dentro de 3 meses y era la hora de hacer la siguiente temporada de Thomas y sus amigos. Y al terminar los nuevos episodios, el reverendo Audrey nos agradeció a todos de que por fin hemos hecho los episodios de la siguiente temporada de Thomas y sus amigos. Nosotros le agradecimos. Y Audrey me dijo de que si ya me deshice de ese disco. Yo fingiendo le dije que sí, me deshice de ese disco. Audrey me agradece y se retira. Por eso estoy escribiendo directo en esto por internet, para que alguien supiera de la existencia de ese disco. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago. Así que sin más, nos vemos hasta el próximo creepypasta.